El programa Memorias que Perduran de hoy tiene la grata visita de la doctora Rosa Julieta Montaño Salvatierra, quien hace una semana atrás ha recibido el reconocimiento de doctora honoris causa de la Universidad Mayor de San Simón. La doctora Montaño participó de la fundación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en una época en que el país vivía plena dictadura militar. Pero también la doctora Montaño ha fundado la Oficina Jurídica de la Mujer, un espacio de trabajo a través del cual ha empoderado a las mujeres en sus derechos y ha logrado cambios radicales que a lo largo de más de 3 décadas aporta y construye, en este caso, el tema de género y el tema de la ciudadanía. Doctora Julieta Montaño, quiero darle la bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo inicial para quienes ven el programa. Muchísimas gracias, encantada de estar en este programa. Sé que tiene muchísima acogida acá en Cochabamba, en el país, y además aprovechar para felicitar por este empeño de presentar a personas que algo tenemos que contarle del pasado y del presente a la sociedad. Doctora Montaño, sabemos que nació en Quillacollo. ¿Cómo transcurrió su infancia? Bueno, yo he sido una niña, yo diría muy feliz, traviesa como todos los niños y de repente aumentada, porque aprovechando, yo vivía en el campo, en la zona rural, porque en aquella época la zona donde yo vivía era conocida como Guarmirrancho. Era alejada del centro de Quillacollo y ni qué decir, alejadísima de Cochabamba, ¿no? Porque todavía no había la carretera, era un camino nomás el que había y el que unía. Yo no conocí Cochabamba sino casi hasta mis 15 años. Pero yo creo que desarrollé mi vida en un ambiente de mucha libertad por el espacio que teníamos, ¿no? No era propiedad nuestra, pero la casa estaba rodeada de terrenos, de sembradíos, que yo los podía usar como si fueran míos, porque nadie cuidaba y yo me entraba a sacarme los güiros, a recoger las flores de alfalfa, es decir, a jugar con todo lo que allí había, ¿no? Es la mejor parte de mi vida que yo recuerdo, ¿no? La infancia y además del cariño de la gente que pasaba y me veía jugando ahí en la calle todo el rato, jugando con barro, jugando con tierra, muchas veces hasta que se me rajen las manos, los pies de tanto jugar con tierra, pero yo creo que era feliz. ¿Y la escuela? Bueno, la escuela la hice en la Escuela Heroínas de Quillacollo. Yo tenía, lo que más recuerdo es que he debido ser de las más pequeñas porque nunca he alcanzado el peso mínimo que los médicos exigían. Mi madre sufría de eso. Pero no era un obstáculo para que siga siendo saludable y traviesa. ¿Y qué recuerdos hay de la escuela, doctora Montaño? Bueno, un recuerdo desagradable que hasta ahora me dura y que ha determinado para que sea enemiga de la costura, por ejemplo, que, claro, seguramente no me gustaba hacer labores, ¿no? Y como era obligatorio, era una materia obligatoria. Un día no hice la tarea y la señora, la profesora, a todas las que no habíamos hecho la tarea nos hizo poner las manos así y intentó, pero se le fue la mano y nos pinchó. Pinchar. De pinchar. Realmente eso me dolió muchísimo.
y fue la primera vez que fui y me conté a mi padre que me habían pinchado las manos por no hacer las tareas, las labores. Escolares. Entonces mi padre fue y ya se puede imaginar el escándalo que se hizo, ¿no? Pero, claro, pero posiblemente eso se sumó a la flojera infantil y después de la adolescencia, porque no me guste la costura por nadita del mundo. Cuando ya tenía mis hijos, mi madre era la que se encargaba de remendar los pantalones de mis hijos, yo para nada. ¿Y la secundaria, doctora? Mire, la secundaria, los primeros 4 años los hice en el Liceo de Señoritas América, que era de nueva fundación. Se había escindido el Colegio Calama entre el Liceo América y el Colegio Calama. En varones y mujeres. Varones y mujeres. Luego, cuando llegamos ya para pasar al 5º curso de secundaria, no había ese curso en el liceo. Entonces nos mandaron al Colegio Calama. A las 2 semanas de estar pasando clases nos llaman nuevamente y nos dicen que tenemos que estar en el Liceo América. Nos replegamos al Liceo América. Pasaron unos días y los profesores nos dicen que no van a trabajar porque no tenían ítem. Entonces, que iban a trabajar en lo que podían sin ítem. Entonces, yo no sé qué pasaría, sería la rebeldía propia de la edad o qué. Yo dije, no, yo así no voy a estudiar. Yo me voy al Calama. Y me fui al Calama. El director del colegio de Mil Amores me recibió, don Lucio Hinojosa, que era un señor bastante serio, seguramente muy avanzado para su época, para permitir que una alumna vaya y esté metida ahí entre los chicos. Me aceptaron y fue todo un problema porque a mi madre la llamaron incluso a la subprefectura de Quillacollo para amonestarla y para exigirle que me obligue a volver. La verdad que yo me empaqué y dije, no voy a volver. Y tenía mi padrino de primera comunión, que era don Mario Olmos Osinaga, era un abogado, además una personalidad en Quillacollo, que también me apoyó y dijo, no, ella no tiene por qué volver, si no quiere no va. Y me quedé. Así que me quedé. Y le diré que no fue para marcar la diferencia entre hombrecitos y mujercitas, porque yo era otro hombrecito junto con ellos. Si había que chacharse, me chachaba. Si había que ir al plantón también. También los varazos que me he llevado, porque en aquella época el regente tenía una vara de membrillo con la que nos daba por indisciplinados, y a mí me ha dado unas cuantas veces también. Pero lo que más recuerdo es que en una oportunidad que algún profesor no vino, a uno de los chicos se le ocurre decir, no va a venir y no tenemos ya clases, vámonos, pero está cerrada la reja, vámonos por la pared, vamos al estadio a jugar básquet, vamos. Una parte del curso se trastornó y la otra parte me hace... el pie de y yo me subo y estuve justo muy cabalgada en la pared y aparece el regente. ¿Y cuál fue la reacción del profesor? Claro, me bajó de ahí, me dio. Pero aparte de eso, nos expulsaron a todos los del curso y para volver teníamos que volver con nuestros padres o tutores. Mi madre no estaba en Cochabamba, no tenía a quién, otra vez a molestar a mi padrino. Y mi padrino era muy comprensivo, ¿no? Se reía y lo que les explicaba a ellos, me acuerdo muy bien, les decía, si ella está en este colegio, es obvio que ella no va a hacer el papel de diferenciarse demasiado, porque eso le puede generar un ambiente hostil. Y bueno, pues ella es uno más y ustedes tienen que tratarla como uno más de los alumnos. Y así me trataron, ¿no? Así que fue una época muy linda porque yo me iba con mis compañeros, por ejemplo,
por 3 días nos fuimos a Capinota. De pura aventura nos subimos con un profesor, eso sí, nos subimos a un tren de carga de esos que iban a Oruro. Era un tren de carga que solo tenía la plataforma, nada más, bien prendidos de la plataforma todos. Y luego, después de eso nos fuimos también al Chapare, esa vez ya sin profesor, pero yo creo que en esa época había, de mi parte jamás me ha dado ni la más mínima sensación de miedo de mis compañeros, porque tampoco a ellos se les ha ocurrido mirarme como mujer, ¿no? Yo creo que para ellos era uno más. Decían, vamos a jugar básquet, y ese rato yo iba siempre preparada para jugar básquet, me quitaba el guardapolvo y ya estaba en shorts y empezaba a jugar con ellos. Pero nunca he escuchado una palabra de decir, miren sus piernas o algo, nada. Y cuando ya, después de ser profesional, he ido escuchando las historias de cómo los mismos amigos son los primeros en agredir a sus compañeras, hasta ahora me impacta porque yo creo que con esos mis compañeros he aprendido a confiar, he aprendido lo que es la confianza en el otro y cómo cuando se rompe esa confianza puede ser tan letal. Y doctora, ¿y en qué circunstancias se da el cambio de Quillacollo a la ciudad? Yo salgo de Quillacollo cuando ya salí bachiller. Ya salí bachiller y como éramos muy pobres, yo no podía darme el lujo de ir y venir de Quillacollo. Yo quería estudiar. Mi hermano estaba recién salido de la Academia de Policías y su destino era Cochabamba, pero él prácticamente dormía todos los días de servicio que tenía, dormía en el cuartel. Tampoco tenía vivienda él. Entonces, en una primera instancia, yo me arrimé a la casa de una compañera que también era de Quillacollo, pero que su madre y su familia tenían una casa justo frente a la universidad. Para que me dejen dormir ahí, tuve que un intercambio de servicios, ¿no? Yo hacía las tareas domésticas de la casa para que me permitan dormir ahí, pero muy rápidamente yo conseguí el comedor universitario, así que no tenía necesidad ni siquiera de desayunar en la casa esa, solamente dormir. De esa manera es que me quedé en Cochabamba ese primer año. Al segundo año ya me fui a vivir con un primo y se me ocurrió la brillante idea de casarme. Estando en la universidad. Estando en segundo curso de la universidad. Me casé y estando en tercero ya estuve embarazada. ¿Y cómo surgió el interés por la abogacía, por el derecho? Bueno, yo creo que he tenido desde muy tierna edad, he tenido la vocación, ¿no? Aunque yo hubiera estudiado, estuve en la duda entre derecho y agronomía. Agronomía por todo lo que me significa el campo, la infancia, mi añoranza del campo, ¿no? Y el derecho porque a mí siempre me ha molestado desde que tengo uso de razón todo lo que me parecía injusto. Como era yo tan delicada de salud, muy chiquitita, que nunca había alcanzado el peso mínimo, mi padre tenía mucha consideración conmigo. De ahí que no permitía que mi madre ni siquiera me levante la voz. No parecía que me iba a desintegrar si me gritaban. Mis hermanos me cuidaban mucho, pero no era lo mismo con mis hermanos. Con mis hermanos era la disciplina patriarcal propia de la época, ¿no? Y yo si veía que era absolutamente injusto, me metía al medio, ¿no? Para decir, no puedes hacer eso con mi hermano, no le hagas.
o con mi madre, ¿no? Cuando la violencia que era el pan de cada día en esa época y todavía seguramente en la mayoría de los hogares es, yo salía para defender a mi mamá, para ponerme frente a mi padre, y mi padre cada vez que yo aparecía para decirle que no estaba bien lo que hacía, me decía, ya, abogada, cállate, no me decía, anda a dormir. Entonces era casi en todas las oportunidades era abogada. Y yo creo que ha sido eso, ¿no? Que me ha marcado, y cuando he ido a hacer mi test vocacional, porque nos hacían test vocacional para entrar a la universidad, me salió muy bien para derecho, mal por la parte de matemáticas para agronomía, porque realmente nula en matemáticas hasta ahora, ¿no? Doctora Montaño, en el periodo en que estuvo en la universidad, ¿ya había plena dictadura militar? Ya estaba, porque sabemos yo salí bachiller con Barrientos. Se metió en una huelga de hambre estando de 3 meses de embarazada. Eso ya fue cuando estuve de profesional, cuando éramos de la Asamblea de Derechos Humanos. Sí, durante la universidad yo tuve mis 3 hijos. Nacieron 3 varones. Y después de 6 años me animé y quise tener una niña, y estuve embarazada de lo que yo tenía la certeza que era una niña. Pero se dio la circunstancia esta de que la huelga de hambre que habíamos planificado en Derechos Humanos, junto con la Federación de Mineros y de la Central Obrera en la clandestinidad, habíamos planificado para los primeros días del 78, pero lamentablemente, no, para los primeros días del 79 serían, ¿no? Pero lamentablemente no sabemos por qué razones las esposas de los mineros que estaban presos, que estaban perseguidos, sobrepasaron a lo que Domitila, como representante de la Asamblea en siglo XX, les había informado, y obligaron a que marche ella también a La Paz y puedan iniciar la huelga de hambre. Entonces, esa es la huelga que derrocó a Hugo Banzer, ¿no? Sí. Entonces, inmediatamente la Asamblea se reúne de emergencia y dice, bueno, si no reforzamos esto, corre el riesgo de fracasar, porque justo empezaron el Día de Inocentes. Entonces, y después de Inocentes viene Año Nuevo, está todo desmovilizado. Entonces teníamos la responsabilidad de agilizar, de movilizar, de activar aquello, y por eso es que yo volví de La Paz a Cochabamba, y como tampoco había mucha gente voluntaria, porque estaban todos con sus planes de Año Nuevo, sin embargo, todos los de la Asamblea de Derechos Humanos, excepto los curas que eran extranjeros, no entraron. Entró Silvia Barrón, Flaviano Unzueta, por su hermano entró la señora Rosales, estaba también la esposa de Lucio López, y en fin, organizamos un grupo y necesitábamos un golpe de impacto. Y yo estuve ahí, y obviamente fue bastante impactante saber que una huelga que se masificó en todo el país. Inmediatamente se masificó. Y que nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba, porque se sumaron los universitarios, se sumaron los maestros. En realidad se hizo muy grande, ¿no? Pero al ver que crecía este movimiento, recién el dictador decide dialogar con los huelguistas y hace una propuesta de, bueno, decretar la amnistía y permitir que regresen los exiliados, dejar de perseguir y poner en libertad a los presos políticos. Pero había una excepción, decía menos a los delincuentes políticos. Y cuando me avisan, yo estuve ese día, había salido del hospital del Germán Urquidi,
y me llaman, me dicen, hay un documento, ¿qué dices tú de esto? Yo digo, imposible, yo voy a ir. Sí, vení, porque aquí nadie sabe y la idea es de que aceptemos este documento. Entonces yo fui, claro, todos eran voluntarios, activistas, y el único que más o menos era el que tenía criterio jurídico era don Adolfo Siles. Pero don Adolfo no sabía las trampas del derecho porque no ejerció de abogado él. Entonces, a primera vista estaba bien el documento, pero los que litigamos sabemos lo que hay entre la letra líneas, chica, ¿no? como dicen. Claro, todas las trampas las conocemos, entonces les dije, no. ¿Quién va a calificar quién es delincuente político? Claro. El dictador. ¿Y quiénes son los delincuentes políticos? Reyes, será Lechín, será Motete Zamora, será D'Alessio. ¿Quiénes son? Será gente que ha sido la cabeza de los movimientos en una época. Y dije no. Y para que no sea una cuestión muy precipitada, una respuesta precipitada, tuvimos que buscar a los que estaban en la clandestinidad. Y yo recién salida del hospital y con la barriguita, tuve que caminar La Paz de arriba para abajo buscando a alguno de ellos hasta que lo encontré a Guillermo D'Alessio. Guillermo D'Alessio coincidió 100% conmigo y dijo no. Entonces se dio maneras de hacer llegar su mensaje tanto a los que estaban en la huelga en presencia como al resto de los piquetes. Se movió en los piquetes para decir que esa era una trampa. Y cuando se dio cuenta el gobierno, intervino pues todos los piquetes de huelga. Intervino los piquetes de huelga, pero le fue para peor porque la reacción fue muchísimo peor, hasta que tuvo nomás que aflojar, ¿no? ¿Y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en qué contexto surge? Bueno, nos organizamos como Asamblea de Derechos Humanos porque, en primer lugar, ya la Federación de Mineros había dado algunos pasos para poder obligar al gobierno a retroceder. Sin embargo, todavía era muy difícil y quienes estaban todo el rato apoyando a los líderes en la clandestinidad y demás eran monjas y curas. Entonces, en primera instancia fueron los de Justicia y Paz que fueron comprometiéndose cada vez más y luego ya se sumaron personas que no teníamos ninguna militancia, pero sí estuvimos en desacuerdo con todo aquello que sucedía. Y decidimos formarnos, la idea salió en La Paz, estaban ahí el cura... El padre Julio Tumiri. El padre Julio Tumiri, estaba también Espinal, Luis Espinal. Gregorio Iriarte también. Gregorio Iriarte, y luego estaban también unas monjas que eran realmente muy, muy valientes, ¿no? Que ellas eran en realidad los correos de todos los que estaban en la clandestinidad. Y fue en base a eso que surgió la idea de una asamblea de derechos humanos, pero yo recién acá en Cochabamba me enteré de la existencia de ellos cuando en una asamblea que hubo en la facultad de justo de lo que es hoy Humanidades, hubo una asamblea en la que los de este grupo naciente de derechos humanos fueron a informar de su existencia y dijeron a los presentes, yo estuve ahí, y dijeron a los presentes, tenemos todo acá, pero lo que nos falta es un abogado que nos ayude
porque nosotros no sabemos cómo orientar a la gente de lo que va a hacer. Entonces yo me ofrecí rapidito. Ahora, el ser abogada y el haber pertenecido a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿ha implicado riesgos? Sí, bastantes riesgos, ¿no? Bastantes riesgos porque, bueno, la primera vez que me detuvieron, por ejemplo, yo tenía apenas 2 meses, creo, de haber parido. Mi niña además nació prematura, con peso de prematuro, tenía apenas 2 kilos 200 de peso y estuve cuidándola en la casa. No podía dejarla porque debía ella tomar leche cada 2 horas y me detuvieron junto con ella, ¿no? Pero el cargo que más con más ira me repetían era abogada de la Asamblea de Derechos Humanos y además haber hecho un habeas corpus que fue el primero en salir procedente acá en Cochabamba. Así que fue ese la primera vez, y la segunda vez ya fue con García Mesa, pero el mayor cargo ha sido ese, ser miembro de la Asamblea de Derechos Humanos. Ni siquiera mi militancia, en la segunda vez ya era militante yo del Frente Revolucionario de Izquierda. Del FRI. Sí, pero no les preocupaba tanto eso. Lo que les preocupaba era que era de derechos humanos, ¿no? Y luego la fundación de la Oficina Jurídica de la Mujer, doctora. Bueno, se dieron muchas circunstancias, ¿no? En todo el tiempo en el que yo estuve ejerciendo mi profesión como abogada libre. Primero había sido defensora de reos pobres y ese cargo que debía llevarlo solamente 1 año. Sin embargo, se me prolongó por más de 6 años porque los mismos presos exigían, demandaban que sea yo. Entonces, los jueces me designaban año tras año. Pero ahí yo veía también que las mujeres estaban en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Especialmente las mujeres que eran acusadas de delincuentes. Y posiblemente por eso, la cosa es que mi oficina era preferentemente con clientes mujeres, y mujeres de escasísimos recursos que no podían pagarme ni la consulta y menos el proceso, ¿no? Y cuando ya estuvimos en democracia, lo que me llamó la atención es que entre muchas de las mujeres que venían a pedir asistencia familiar o a consultar qué posibilidad de divorcio había por la violencia de que eran objeto, o que las habían abandonado sus maridos y se habían ido con otra mujer, encontraba que eran compañeras o esposas de compañeros por quienes habíamos luchado contra la dictadura. Era gente perseguida, era gente que estaba en el exilio o era gente que estaba presa, que salió y bueno, ni bien salió, se pusieron el ropaje del dictador y empezaron a ejercer la dictadura dentro de la familia, ¿no? Es decir, que la familia estaba blindada de democracia contra la democracia, ¿no? La democracia no entraba a la familia. Eso me llamó la atención y por eso es que íbamos pensando qué hacer, pero fue una casualidad también que llegó el representante de Pan para el Mundo de Alemania. Estaba haciendo una evaluación de la Asamblea de Derechos Humanos y fue a buscarme a la oficina y se encontró con una fila de mujeres que estaba esperándome, porque claro, era una oficina que no tenía más que 4 sillas, ya había avanzado. La primera que tenía era de 2 sillas, ya la segunda tenía para 4 sillas. Entonces, en esta segunda oficina estaba la fila de mujeres. Entonces llegó él y me dijo, ¿y qué esperan estas señoras? Le digo, las voy a atender, es que vienen. ¿Y cómo haces? Me dice, bueno, hay uno que otro que paga, especialmente los juicios
por bienes o lo que sea que era de varones, ellos sí pagaban, ¿no? Pero lo demás era muy poco. Entonces me dice, y los temas, me dice, generalmente es que las pegan sus maridos, las abandonan, son madres solteras. Y me dice, Julieta, esto es insostenible, no vas a poder sostener esto. Tienen que pensar en qué se puede hacer. Y ahí fue la idea también de María Loman, que dijo, ¿por qué no hacemos una oficina exclusivamente para mujeres? Anímate, haz tu oficina para mujeres, les ayudo. Y como que nos ayudó, y entre las que fuimos de la Asamblea de Derechos Humanos y las de Unión de Mujeres de Bolivia, Beatriz Morales, Mirta Fernández, Vilma Osuna, posteriormente el Keko Kalkowski, pero fundamos lo que sería ya la Oficina Jurídica para la Mujer. Y bueno, en principio sin mayores pretensiones, que no sea solamente atender a estas mujeres, a acompañarles en sus procesos. En temas legales. En temas legales para que accedan a la justicia. Pero también queríamos que ellas se apropien del derecho. Ese derecho que parece para las mujeres y para un gran sector de la sociedad parece una entelequia, parece un misterio, que se devele el misterio del derecho y que se apropie la gente, ¿no? Ese era nuestro objetivo. E hicimos del proceso judicial también un espacio de educación para que las mujeres sepan por qué le estuvimos diciendo tal cosa al juez, qué cosa había respondido el juez y qué era la consecuencia. De esta manera, obviamente, las mujeres se iban apropiando y formamos una infinidad de mujeres que son promotoras legales. Muchas de ellas, tanto en el área urbana como rural. Muchas han llegado a ser ministras, a ser diputadas, a ser concejalas. Todavía alguna vez las encuentro y me dicen, ¿se acuerda, doctora, que yo pasé el curso de promotora legal? Bueno, si les sirvió, hay algunas que me avergüenzan el haberlas formado porque han usado sus conocimientos en derecho simplemente para ponerla al servicio del poder, ¿no? Pero bueno, son las excepciones, porque la regla es que han usado bien sus conocimientos. Si hiciéramos una evaluación de los logros de la oficina jurídica, ¿cuáles se destacarían? Bueno, yo creo que el principal es el haber puesto en el tapete de la sociedad cochabambina y boliviana el problema de la violencia y la discriminación de género como problemas que lo vivimos más del 50% de la población, y que es un problema que lo podemos transformar, que lo podemos cambiar, tanto a través de la legislación como a través del comportamiento, de la educación, de la promoción de derechos. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Y haber incidido para que las leyes se modifiquen. Por lo menos en el papel tenemos una muy buena legislación. Por ejemplo, algo que era impensable y que casi me cuesta que me lancen zapatos por la cabeza, fue la primera vez que yo propuse en un congreso de abogados la inversión de la carga de la prueba en los casos de embarazo, no de maternidad, de madres solteras. Era que me decían, la respuesta de mis colegas, las abogadas, era: lo que pasa es que tú quieres dar oportunidad a las aventureras para que se lo endilguen la paternidad a cualquiera. Yo les decía, no es tanto. Resulta que ahora la ciencia ya puede determinar con pruebas científicas si es o no es el padre. Si no es el padre, ella pagará pues los daños y perjuicios. Pero ¿cuántos se han dado esos casos? Escasísimos, pero como lunares seguramente. Y el otro tema, felizmente ahora ya está en la ley y ya no hay nada más que
que dice la ley que tiene por padre a la persona que ha señalado a la mujer, ¿no? Que ha registrado a la mujer. Y el otro tema que también me costó mucho, que cuando lo iba promoviendo en el país, la gente se escandalizaba, era cuando había que eliminar las causales del divorcio. Porque para mí, desde la experiencia del trabajo, era que una pareja que por X o Z razón ya no quiere vivir junta, tenía que sí o sí mostrar que alguno de ellos o era un adúltero o era un agresor o era... Y generalmente se involucraba a personas que de repente no valía la pena involucrarlas, ¿no? Cuando lo que valía la pena era que si la gente quiere romper esa relación, que la rompa, pero sí el juez está para determinar qué pasa con los niños, qué pasa con los bienes, qué pasa con la asistencia familiar. Ahí sí la justicia tiene que ser rigurosa, pero en la relación de pareja no tiene por qué obligarles ni a mentir, ni a degradarse el uno al otro. Y bueno, está en la ley, felizmente, también logramos. ¿Qué quedaría como pendiente de aquí para adelante en el tema de las mujeres? Poner en práctica todo lo que hemos logrado hasta ahora, la prevención de la violencia, el hacer que la justicia sea realmente una justicia con equidad de género y desechar la justicia patriarcal. Y eso viene muy de la mano con la eliminación de la corrupción. Porque tanto el acceso a la justicia, la eliminación de la corrupción, solo son posibles en un Estado verazmente democrático. Una sociedad y un Estado que no son democráticos, imposible que permitan que las mujeres avancen, porque en esta situación de desigualdad es muy difícil que la mujer pueda combatir con los grandes niveles de corrupción que hay. Doctora, y a propósito de la justicia, en este contexto en el que estamos viviendo ahora, ¿cómo está desde su percepción? Yo creo que si algo le tenemos que reconocer a este gobierno es su gran capacidad de destruir las instituciones. Y no es que la justicia era una maravilla, siempre había muchos problemas, hemos tenido siempre muchos problemas. Particularmente cuando tuvimos que lidiar con algunos vocales que fueron nombrados, por ejemplo, a dedo por la dictadura, que fueron y era gente corrupta, ¿no? Pero acá han superado de una manera horrorosa porque han dejado de lado todo lo que ya se había avanzado. Se logró la escuela de jueces, por ejemplo, y que las designaciones se hagan de acuerdo a los promedios que lograron, que se hagan pruebas de ingreso para trabajar en los juzgados y demás, lo mismo en el Ministerio Público. Todo el sistema de justicia se lo ha destrozado, empezando de la policía. En la policía, con todo lo que había para los grandes ascensos a generales, por ejemplo, siempre han habido padrinos de uno u otro lado, pero no un padrino para nombrarlo al último de la promoción, sino el padrino era para fortalecer en las peleas entre el tercero y el primero, por ejemplo, ¿no? Que las diferencias de puntaje eran mínimas. Pero aquí es, el último va aquí. Yo me acuerdo que la primera gran decepción fue cuando había una coronel de policía que ha sido la mejor desde cadete. Y toda su carrera, además ha estudiado Derecho y creo que ha estudiado Economía, algo más. Brillante la señora, pero obviamente, como no podían descalificarla porque no había por dónde,
le contaron los días y restándole domingos y feriados le hicieron faltar 2 días para que alcance el promedio y pueda acceder. Iba a ser la primera general a que con todo orgullo la policía boliviana hubiera presentado al país. Lamentablemente no se ha dado eso y se ha desestructurado de tal manera que ahora encontramos que un mayor puede estar a la cabeza de una institución y que el coronel o el teniente coronel esté al mando de ese mayor. Se ha desestructurado todo. La policía es una parte muy importante del sistema de justicia. La fiscalía es una parte importante. Y todo lo que hacen estos dos llega a manos de los jueces. Y si estos dos le mandan una manzana medio podrida ya, obviamente que termina de podrirse si no hay la fortaleza, sobre todo la ética también de los jueces, ¿no? De descubrir y decir aquí hay algo encerrado. Porque ahora es muy fácil, muy sencillo el que hagan trampa. Yo le pongo de ejemplo Constantino. Están investigando un crimen cualquiera. Está en manos del investigador. El investigador, en vez de poner en la diligencia, por ejemplo, he notificado con este memorial en la calle Lanza 522. En vez de poner eso, pone he notificado con este memorial en la calle Lanza 532. Ninguno se da cuenta, ninguno reclama y llegamos a juicio. Hay vicios. De repente era una notificación muy importante y el acusado dice, yo nunca he conocido eso. Hay un vicio de nulidad. Entonces, de esas hay montones. Es a lo que yo le he venido a llamar el sembrar nulidades, ¿no? Y eso se lo puede hacer solamente desde la policía, con un fiscal que no tenga ni tiempo ni cuidado para revisar eso, o de repente en concomitancia, y un juez que tampoco le importa mucho a momento de recibir el expediente, de decir primero pongan en orden esto. Entonces, tenemos en este momento, creo que el más peligroso de toda la historia de nuestro país. Los buenos jueces, los buenos fiscales, los buenos policías están arrinconados. Y están arrinconados por ambos lados. Por el poder que les presiona para corromperlos y por otro lado la sociedad que les echa lodo como al conjunto, como parte del conjunto. Porque la sociedad no dice algunos jueces son corruptos, sino que dicen todos los jueces son corruptos, todos los vocales son corruptos. Entonces la gente que se está esforzando para ser diferente se desalienta, ¿no? Se desalienta y termina o renunciando o dejando pasar las cosas. ¿Qué habría que hacer ahora frente a este sistema que está tan irregular? Lo que hay que hacer, en primer lugar, hay que institucionalizar, hay que poner reglas clarísimas. Nosotras desde la oficina hace bastante tiempo que estamos exigiendo que, por ejemplo, los exámenes sean abiertos para que vayan veedores, ¿no? Que además se permita, en lo posible, que saque cada quien fotografía de su propio examen para que no le hagan aparecer luego en las notas otro resultado, ¿no? Pero además de que quienes deberían recibir los exámenes y calificarlos debía ser un tribunal independiente. Un tribunal que no sea ni del lugar y en lo posible, por ejemplo, me refiero al Tribunal Supremo, a lo más alto. ¿Por qué tenían que ser los que califiquen los mismos diputados y senadores? Debería haberse convocado a una comisión de expertos del exterior, buenísimos profesionales, independientes,
y que sean ellos los que nos digan fulano, sutano y vengano sí están habilitados. Creo que solamente institucionalizando de esa manera y respetando la carrera, sin intromisiones de ningún tipo, se va a poder recuperar la justicia. Hay que darles recursos económicos, no con el 0,5% del presupuesto general del Estado se va a poder sostener a todo un poder del Estado. Recursos económicos, recursos humanos, hay que cualificar a la gente y hay que tener un excelente sistema de selección y de evaluación. Nadie debe estar con el temor de ser echado de su cargo si no es previo proceso y previa evaluación de sus resultados. Solo así vamos a tener jueces que si lo hacen bien, que se queden de por vida, que eso debería ser así, porque a medida que pasa el tiempo van adquiriendo más conocimiento. Imagínense, yo soy abogada de hace más de 40 años, pero yo no me sentiría capaz para ser juez ni de instrucción siquiera, porque es otra cosa ser juez. Pero en este país, de lo que servimos para todo, entonces puede ser una persona que ni siquiera en su vida ha litigado, pero ya está en lo más alto del tribunal, ¿no? Doctora, ahora pasemos al reconocimiento que ha recibido de la Universidad Mayor de San Simón, el doctor honoris causa. ¿Cómo recibió esta noticia? Bueno, yo me encontraba en España sometida a un tratamiento médico. Tuve que salir del país para recibir un tratamiento que era el necesario. Y me llamó la vicerrectora y me dijo que por unanimidad el Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Simón había decidido reconocerme con el título honoris causa, doctora honoris causa. Fue para mí realmente muy gratificante, no lo podía creer. No lo podía creer porque nunca yo había pensado en eso, ¿no? Como que uno no piensa en premios cuando hace las cosas. Y cuando me dio las razones por las cuales se me había reconocido, más aún, ¿no? Pensé inmediatamente en tanta gente que ha dado su vida por la causa de los derechos humanos y sigue dando su vida. Y me emocionó mucho. El acto sin duda fue muy significativo, presencia de muchísimas personas que usted conoce, doctora. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente que ha estado ligada al trabajo que ha desarrollado? Bueno, toda la gente ha estado muy contenta y lo que me agrada es que inclusive personas con las que no tenemos una coincidencia política y que tal vez incluso me han criticado por este tema del feminismo y demás. Sin embargo, todos estaban muy contentas, hombres y mujeres muy, muy contentos. Y yo creo que lo he sentido así como una especie de espacio de unidad en ese momento, ¿no? Porque de ambos lados, de todo lado estaban tomándolo como suyo y sintiéndose representados a través del rector para hacerme ese reconocimiento. Doctora, de aquí para adelante, ¿qué tareas, qué desafíos pendientes tiene? Bueno, yo seguir con el tema de derechos humanos, que se expande porque las necesidades de los seres humanos también se amplían. Hasta ahora le he peleado mucho por el tema de los derechos de las mujeres. Voy a continuar en eso porque eso no se acaba. Seguramente ni mi generación ni la próxima va a lograr que esta sociedad sea menos machista. Pero eso hay que combinar también con otras necesidades más fuertes como es el tema de salud en nuestro país.
lo he vivido en carne propia, el no poder tener un servicio, por ejemplo, de PET scan, un escaneado de todo el cuerpo para determinar en qué lugares está la metástasis del cáncer, tener que ir fuera del país. Yo me pongo a pensar, ¿qué sucede con la gente que no tiene la posibilidad de hacer? Yo le digo a Constantino que el rato que yo entraba a que me hagan el PET scan en el Hospital Bellvitge de Barcelona, y veo que esos aparatos, como nada, hay 4 o 5 de esos aparatos y uno en todo el país no tenemos. Y ese hospital, siendo uno, tenía, pero así, 4 o 5. Yo ahí adentro del aparato ese, le digo que lloraba pensando en la gente. Decía, ¿cómo es posible? Yo estoy en esto. Y otra gente, niños, mujeres, que no pueden acceder a eso. Y a lo largo de este año y 4 meses que he estado ausente, leí el periódico. Por un lado, los grandes derroches de nuestro presidente y de toda su gente. Y por otro lado, mujeres que están muriendo por el cáncer cervicuterino, niños que tienen que estar mendigando, cuyas madres tienen que mendigar por los medicamentos, amigas que en La Paz no podían acceder a la quimioterapia, que estaban deambulando de aquí para allá. Realmente eso a uno le compromete mucho más. Y doctora, ¿cómo está ahora de su salud? Bien, bien. La última revisión que me hicieron antes de que venga, los indicadores estaban perfectos. Me operaron del hígado, me quitaron una parte del hígado, salió bien la cirugía y las posteriores quimioterapias que me hicieron, 12 quimioterapias, también dieron buen resultado, porque claro, allí pudieron hacer estudios mucho más profundos para llegar a ver qué era lo que estaba generando las metástasis, y atacaron directamente a eso, ¿no? Yo aquí tuve una muy, muy buena atención médica y quiero también aprovechar para agradecerles a los médicos que me han atendido, ¿no? Yo no me quejo de la atención de los médicos, he tenido una atención de primera aquí en Bolivia, pero no habían los recursos, porque yo había tenido la quimioterapia incluso después del colon, pero pese a eso se hizo la metástasis en el hígado. Entonces era porque obviamente al no haber todos los mecanismos para hacer los estudios, no era posible, ¿no? Y tuve la suerte de que mi hija vive en España y que pude ir hasta allá para tratarlo. Doctora, quiero agradecerle por haber accedido a esta entrevista en Memorias que Perduran y pedirle su saludo de despedida. Bueno, agradecerle a usted nuevamente, agradecer a Cochabamba y pedirles también a las cochabambinas y los cochabambinos que no sean indiferentes frente al dolor de los demás, que no perdamos la capacidad de indignarnos frente a tanta injusticia, frente a tanta corrupción y frente a tanta inconsciencia con el medio ambiente, que también es causante de muchísimos de los males que está sufriendo hoy la humanidad. Gracias, doctora. Esta reflexión última, sin duda, compromete también el cambio de actitudes de nosotros, los que vivimos en Cochabamba, y tenemos la necesidad de preservar la salud del medio ambiente. La doctora Julieta Montaño, como nos ha manifestado en el inicio de la entrevista, ha tenido una infancia en el área rural, en las afueras de Quillacollo, donde ha disfrutado de un ambiente
ligado a la naturaleza. Pero también nos ha comentado que en su formación escolar, la formación secundaria, ha tenido que compartir aulas en el Colegio Calama con varones. Nos ha comentado de la chachada, nos ha comentado de sus actividades deportivas, pero también épocas difíciles que ha vivido durante la dictadura militar, empezando la universidad, luego la fundación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la fundación de la Oficina Jurídica de la Mujer, donde se han logrado diferentes cambios que prácticamente han sido incluidos en las normas, en las leyes, y que ahora se han dado cambios sustanciales en el tema de género, en el tema de la mujer. La doctora Julieta Montaño además ha recibido el reconocimiento del doctor honoris causa de la Universidad Mayor de San Simón, precisamente por el trabajo que ha asumido en la defensa de los derechos humanos en plena dictadura militar, pero también la defensa de los derechos de la mujer aún en tiempos de la democracia. Hay consideraciones sobre el tema de la justicia, que ahora prácticamente ha perdido los valores y el trabajo que se desarrollaba antes, y que habría que trabajar en el tema de la institucionalización. Amigos del programa, agradecerles por seguir Memorias que Perduran e invitarles que nos sigan viendo a través de los distintos programas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.